Y tengo a Natalia Saltalamagia, como todos los miércoles. Me da mucho gusto que nos acompañes hoy, Natalia. Bienvenida. Muchas gracias. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Pues continuamos con la ola de conversar sobre los temas de violencia contra las mujeres y el feminicidio, que ya lo hemos hecho en este programa en su dimensión internacional en otras ocasiones, ¿no? Dice un refrán tergiversado, que el farol de la calle también puede alumbrar la casa. Si lo que ONU Mujeres ha aprendido, lo que organizaciones de la sociedad han desarrollado, pues también sirve para entrar en coadyuvancia ante una crisis como la que estamos viendo en nuestro país. Claro. Te ruego un poco una reflexión general, si quieres internacional, y luego cómo nos puede ayudar justamente en esta epidemia, en esta crisis en la que estamos. Justo yo creo que es importante siempre situar a México en el entorno global y también qué cosas de las organizaciones internacionales nos pueden servir cuando tenemos problemas nacionales tan urgentes de esta índole. Yo te diría que el primer tema que quiero subrayar es el hecho de que el concepto de feminicidio y la idea de que es un crimen que tiene características singulares, específicas, que está basado además en condiciones de desigualdad de poder entre hombres y mujeres y en una cultura machista, es algo que se ha venido discutiendo en el sistema internacional desde los años 70 y que un poco a uno le preocupa cuando escucha al presidente hablar del tema, la idea, digamos, de que no parece comprender que esto tiene su singularidad y que ya llevamos muchas décadas estudiando el asunto. Cuando uno escucha las causales que él pone sobre la mesa, que no las desestimo todas, pero lo que quiero decir es que tenemos que ser más sofisticados y el presidente nos habla de individualismo, de ausencia de valores, de una violencia generalizada. Neoliberalismo. También pone sobre la mesa el neoliberalismo. Todas estas cosas pueden tener un cierto sentido, pero en un nivel muy abstracto que necesitamos aterrizar y que de hecho ya se ha aterrizado a nivel de organizaciones internacionales y también las mexicanas respecto a respuestas específicas, políticas públicas que funcionan para prevenirlo. Entonces, acá lo que yo quisiera compartirle a la gente es que después de 50 años, tenemos más conocimiento experto y deberíamos aprovecharlo. Yo le compartiría a la gente que la primera vez que en sede internacional se empezó a hablar de feminicidio fue en un Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que era una asamblea feminista, en realidad, donde había muchas mujeres feministas del mundo representadas, y Diana Russell dijo, necesitamos un nombre para nombrar a los asesinatos de mujeres que suceden por razones de género, porque no todos los asesinatos de mujeres son feminicidio, sino aquellos que están, digamos, dentro de la canasta de violencia misógina, ¿no? Y estas mujeres decían, en el mundo, en el derecho internacional público, existe el delito de genocidio, existe el delito de crímenes de guerra, existe la lesa humanidad. Pues esto que le pasa de manera bastante epidemiológica a las mujeres en el mundo, que es, digamos, llegar a ser asesinadas por razones que tienen que ver con la cultura patriarcal, hay que llamarlo de alguna manera. Y así empezó en 1976 el tema. Lucharon muchas de estas mujeres, Ricardo, para que las organizaciones internacionales adquirieran este lenguaje y lo empezaran a trabajar, porque eso legitima el hecho de que organizaciones donde hay representantes de todo el mundo se pongan de acuerdo sobre un mismo fenómeno, tiene impactos después nacionales. Y uno de los hitos, no podemos hacer una historia larga por cuestión de tiempo, fue que en 1979 se dio una convención que es la CEDAW, que es la Convención para combatir la discriminación en contra de las mujeres. Ahí todavía no había una conexión entre discriminación y feminicidio, pero ya se empezaba a decir que la discriminación era una forma de violencia. Y luego llegamos a un punto muy importante en el continente americano, que es 1994, donde se adopta una convención específica para erradicar la violencia contra las mujeres que se llama Convención Belém do Pará. Y aquí me detengo porque 1994 es también el año del inicio del fenómeno, digamos, trágico de las muertas de Ciudad Juárez. Cuando la OEA
pone sobre la mesa una convención específica para combatir violencias. Todavía no usa el término feminicidio, pero ya tenemos muchos casos latinoamericanos y sin embargo Ciudad Juárez levanta el clamor internacional. Todo el mundo pone los ojos en qué está sucediendo en ese espacio de México, donde hay que volver a recuperar el concepto de feminicidio para nombrarlo de una manera que nos haga tener lo que sucede en México, y las feministas académicas mexicanas contribuyen mucho a reelaborar, a trabajar el concepto de feminicidio, hasta que llega en el año 2007 por primera vez formalmente a un documento de un organismo internacional, que es una resolución del Parlamento Europeo que habla sobre justamente el caso de Juárez. Rita Segato, que es hoy una de las principales, digamos, teóricas o estudiosas del fenómeno, habla de feminogenocidio. Exacto. Que es empujar un escalón o varios arriba el término de feminicidio. Yo te rogaría, por cierto, ya teniendo una experiencia brasileña importante y sudamericana, buena parte de su teoría empieza a evolucionar justamente después de venirse a Juárez, aproximarse al fenómeno y, como tú dices, desde ese caldero tan envilecido, repensar nuestra sociedad, la modernidad, la posmodernidad, lo que estamos viviendo, incluido el neoliberalismo, hay que decirlo. Yo te pregunto si el término, que todavía no está hoy, digamos, tan esparcido y discutido en los distintos ámbitos, ¿a ti te suena coherente? Feminogenocidio. Bueno, como te decía, en el origen del el concepto hay la idea de que en el sistema internacional se desarrolló una conceptualización sobre la eliminación sistemática de categorías de individuos que responden a cuestiones de etnia, de raza, de religión, que en su momento fue el genocidio. Y esta es la idea de decir, muchas veces el feminicidio pasa, no solo es el feminicidio privado, el feminicidio íntimo, como se llama, que sucede dentro del entorno familiar, sino que lo que está pasando y lo que pasaba en Juárez y lo que pasa en Centroamérica y en México de manera muy alarmante es que el feminicidio prevalente también es no íntimo, o sea, sucede en espacios públicos a mano de perpetradores que no conocen a sus víctimas, y lo que están atacando es a una categoría, que es las mujeres. Porque tú hablabas, pensamos, ese es el puente, pensamos, ¿no?, en genocidio y pensamos en raza o en grupo étnico o incluso en grupo religioso. Claro. Aquí tendríamos que definir que el género puede ser argumento principal para el genocidio, para la exterminación de una parte de la especie, para decirlo fuerte. Y entonces eso se vincula con qué es lo que habilita que haya una parte, digamos, de la especie que tendría que se sienta habilitada para violentar de manera sistemática a la segunda mitad. Y es donde ellas, las personas, las feministas, pero los académicos en general, lo que hacen es vincular esto a lo que llamamos cultura patriarcal, ¿no? Y esta idea de que hay una masculinidad que se tiene que expresar muchas veces de manera agresiva y de manera en la cual, pues nada, suprime incluso el cuerpo que tiene enfrente, que es un cuerpo de mujer. Voy a dar un paso adelante con los mismos argumentos de Segato, porque quiero discutirlos contigo. Segato advierte que es muy masculino, advertir que la solución está en el Estado. O sea, esta idea de, pues, que el gobierno resuelva, es porque sí, los hombres siempre hemos actuado desde el poder, desde el gobierno. Y que si necesitamos replantear esto, tenemos que asumir el papel que juega la sociedad. Incluso lo dice, eso sí estaría más cerca de una visión femenina. Y tengo la sensación en esta discusión que seguimos todo el tiempo señalando al poder como solución y no a la expresión social. Y yo ahí te ruego para problematizar un poco la discusión, porque me parece una gran provocación de Segato traerla aquí. Sí, y bueno, te diré, es complicado, porque una de las conquistas de cómo se fue redefiniendo el término de feminicidio fue que los organismos internacionales
también dijeron que el Estado podría ser responsable por acción u omisión en este caso, y eso se consideró una conquista. O sea, la idea de que el feminicidio no era solo de responsabilidad individual, no era solo que había hombres violentos que utilizaban espacios para ejercer su masculinidad de esta manera, sino que había un contexto habilitante y que ese contexto habilitante estaba en las instituciones del Estado. Entonces, el hecho de haber incluido en las definiciones internacionales la responsabilidad estatal fue en su momento una gran conquista. Ahora, lo que creo que estamos poniendo sobre la mesa es que, por supuesto, no es único ni suficiente, ¿no? A ver, complejizo la pregunta. ¿Queremos que el varón mayor de 60 años, de cabello blanco, que es presidente y que es cabeza de las mayorías, resuelva el problema? No es típicamente el modelo previo. Es decir... Pero lo queremos para esto y para todos los temas de política pública. Es una problemática que trasciende este fenómeno que estamos viendo. La idea de que hay un Salvador que puede resolver desde arriba. Hay un patriarca. O sea, Moisés va a resolvernos el problema. Es decir, yo me pregunto si todo este reclamo centrado en la autoridad, no quiero quitarle un milímetro de responsabilidad ni al presidente ni al gobierno, pero hay algo en colocarle al presidente y al gobierno toda la solución que libera a la sociedad de reconocer sus propias enfermedades y que incluso da la espalda a la elaboración teórica más interesante que el propio feminismo de cuarta ola está planteando. Pero ¿no has visto también que los mensajes de las feministas muchas veces son a sus pares hombres? O sea, que cuando ponen sobre la mesa soluciones les dicen lo primero que tienen que revisar es su propia masculinidad. No queremos que nos acompañen en la manifestación ni en las pintas ni nada. Lo que sí pueden hacer por nosotras es revisarse a sí mismos, ¿no? Y revisar cuáles son sus conductas y sus resortes más primarios, porque ahí empezamos, ¿no?, con resolver una parte de la cuestión. ¿Y estás de acuerdo con ese llamado? No, me parece fundamental. Al final, eso es lo que está en el corazón de la sociedad, de la solución más duradera, más de largo plazo. Si no hay una disidencia masculina que acompañe esta disidencia de las mujeres, no vamos a llegar muy lejos. Ahora, en esa disidencia, sí me pregunto cuánto está del lado de la sociedad. Me quedo con esta frase, los invitados de hace un momento, Bárcena y Martínez. A ver, sí necesitamos aceptar que la sociedad está enferma. Sí, lo que necesitamos aceptar es que hay unas categorías que además tenemos que construir. A mí me parece como que no es necesario hablar del tema de patología, sino de una manera en la cual hemos construido las relaciones, en este caso entre hombres y mujeres, que deberíamos tratar de dejar atrás, y que eso lo que exige es que trabajemos no solo en cómo las mujeres ven el mundo, porque las mujeres muchas veces reproducen, ¿no?, el patrón del machismo y del patriarcado, sino fundamentalmente cómo los hombres se cuestionan a sí mismos en su manera de ser hombres en esta sociedad. Ahora, nada más quería volver a un punto que me parece muy relevante. Creo que en toda esta discusión de estos días hemos perdido la oportunidad, y además creo que el gobierno ha perdido la oportunidad de revisar qué es lo que sí ha trabajado con organizaciones internacionales, Ricardo. Es decir, en este caso tenemos una acumulación de experiencias y de buenas prácticas del resto del mundo, y además agencias de Naciones Unidas trabajando sobre el tema en México, de manera muy singular, ONU Mujeres, pero no es la única, ¿no?, con programas que están en marcha. Entonces, el hecho de que no, digamos, se recupere la riqueza de lo que sí pasa y no se haga cargo de que tenemos una buena cantidad de prácticas que se están ejecutando, pues me parece, la verdad es que un tiro en el pie, ¿no? Me queda un minuto y te tengo una última pregunta. ¿Qué vas a hacer el 9 de marzo? Pues se está convocando a paro activo. ¿Qué es un paro activo? Porque entiendo que nada más corre para ustedes, no para los hombres. A ver. Mira, idealmente yo te digo en términos muy concretos, yo tendría que impartir clase, ¿no?, en la universidad. Y me puse en la situación, ¿no?, de decir, bueno, pues que elijan, ¿no?, las chicas si vienen o no vienen, pero mi responsabilidad sería
dar la oportunidad a las que sí quieren tomar clase de estar ahí. Tengo un dilema, no sé realmente cómo se resuelve Porque esto. es como la película esta, ¿te acuerdas de Un día sin mexicanos? Es un día sin Es Un día mujeres. sin mujeres, que me parece una joya como planteamiento, y a ver si nos podemos en serio hacer cargo del conjunto de las tareas, ¿no? Es una Mira, forma, yo sé que les choca ahora la palabra, pero de dar visibilidad al papel que desempeñan las mujeres en la vida cotidiana de la sociedad. yo tengo la máxima tentación de sumarme a eso y de decir, bueno, es verdad, las mujeres forman parte vital de todas las actividades cotidianas de este país. ¿Qué pasa si no nos ven realizar nuestras labores de todos los días? Tengo eso y también tengo otra preocupación, que es que mujeres como yo podemos decidir no ir a trabajar el lunes. No creo que muchas mujeres en México puedan decidir perder un día de salario. Y no sé si esto entonces nos pone en el riesgo de que se genere una diferencia de clases, ¿no?, entre las mujeres que pueden participar en el paro y las que no pueden participar en el paro. Y eso es una preocupación que creo que deberíamos tomar en cuenta. Cada vez que se han provocado huelgas o paros, este es el mismo dilema. Pero queda claro que mientras más se suman a la huelga, más posible es cambiar las reglas de la empresa o de la industria. En todo caso, me gusta el poder simbólico de esta iniciativa, que además es una iniciativa pacífica, que es una iniciativa que demuestra desde un ámbito absolutamente no violento la importancia de tener el interés superior también de las niñas, de las mujeres en general, en el corazón de la agenda, ¿no? Natalia Saltalamacchia, siempre es una gozada, la verdad, esta conversación Igualmente. contigo, con tu inteligencia. Y bueno, pues escuchamos aquí el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, que ya volvemos con Estados Unidos porque siguen las primarias. Si algo de coyuntura no te toma por asalto, que en esto no hay certidumbre.